Supongo que esta semblanza, Jorge, la habrás escuchado muchas veces, porque forma parte de tu publicación. Dice: Jorge Curinao nació en Río Gallegos, Santa Cruz, en 1979. En el año 2006, su libro Sábanas de Viento fue elegido para ser publicado en la selección Mi Primer Libro, organizado por la Municipalidad de Río Gallegos. Un detalle que me llama la atención, y es referido a tu nacimiento, coincidente con el de Juan Gelman, y también en una fría mañana, ¿no? O en un frío día del Sí, mes de mayo. el 3 de mayo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, nací el 3 de mayo. Hace poco igual me enteré que había otro poeta en Córdoba, llamado Vicente Luis, que también nació ese día. Así que también es algo relacionado a la prensa, no sé si es libertad no sé, de expresión, una cosa así. Así que sí, nacimos ahí en el mismo día con Gelman. Estoy bendecido. ¿Cuándo empezaste a escribir? Empecé a escribir poesía a los 16, 17 años más o menos. A esa edad me llegó de lleno, ¿no? De manera compulsiva la poesía. ¿Y por qué empezaste a escribir? Porque fue un destino. La verdad que yo hoy no le encuentro una explicación. No vengo de una familia lectora. En casa nunca hubo un cuento al dormir, ni bibliotecas. En algún momento necesité empezar a descargar por algún lado. Empecé a escribir en un diario de vida, que hoy lo sigo escribiendo. Y después empecé a leer poesía, a Mario Benedetti al principio. Y me enamoré de su poesía y después quería escribir poemas como Mario Benedetti. Hay un episodio que narrás que me impactó muchísimo y está relacionado con el momento en el que te llega la noticia de que tu obra ha sido seleccionada y va a ser publicada. Y tenés un relato de donde trabajás vos. Sí, eso fue en el año 2006. El municipio organizaba un concurso que se llamó Mi Primer Libro, que bueno, había un jurado de 3 que elegían poesía, cuento y ensayo. Y bueno, yo me presenté al de poesía, me presentaron y salí seleccionado. Y bueno, eso me cambió la vida, o sea, no fue un quiebre, digamos. Yo no la venía pasando bien, mi hermano había fallecido hace apenas unos meses. El trabajo también me estaba comiendo la salud, sobre todo porque trabajo de parapalos, para los que no conocen, es estar acomodando pinos de bowling, de los Eso en que el Club tira de el los Indios, jugador ¿no? en el Club Los Indios, sí. Y ahí estuve como 4 o 5 años. Y ese librito lo trabajé ahí, en las paredes. Yo siempre digo, escribía mucho en las paredes, siempre me gustó mucho escribir en las paredes, en esa época, ¿no? Y lo trabajé ahí, digamos, en la noche. Yo hacía el turno de noche porque estudiaba el magisterio y después de ahí me iba a trabajar y salía a las 2 3 de la mañana. Y justo ese día cambié el turno porque cuando podía cambiaba el turno porque a la tarde se trabajaba un poquito menos que a la noche. Y ya estaba podrido de la noche. Ya no. Así que bueno, cuando me llamó Sergio Dileo, que era el director de prensa, fue realmente, nada, siempre fue un 13 de julio, como una fecha que tengo marcada junto con mi cumpleaños y otras cosas, porque fue muy lindo todo lo que vino después. Fue una gran bendición. La publicación me hizo muy bien a mí, me serenó un montón. Yo necesitaba publicar también porque ya estaba como muy metido con la poesía. Y bueno, fue un respiro. Y después, bueno, seguí escribiendo y seguí publicando. También me impactó mucho cuando decís, trabajar de noche tiene esa circunstancia incómoda, que no descansás, que no dormís, que no creás. Sí, es verdad, la noche te cambia todo. O sea, yo siempre digo, el trabajo de noche te pasa a contramano del mundo, porque al otro día te levantas tarde, ya no andás bien, andás medio dormido. Yo la verdad que yo sí cuando estaba en esas noches y escribía, por ahí lo que más quería era cambiar de laburo para poder disfrutar de las mañanas, que es lo que hago hoy. Hoy yo me levanto a las 7 de la mañana, escribo antes de irme a trabajar, pero trabajo a la mañana, entonces me dedico ese tiempo a escribir y me acuesto re temprano, a las 11:30 ya estoy en la cama, porque también entiendo que el trabajo, el descanso es fundamental, no solo para el trabajo, digamos, diario del sistema, sino para la cabeza también, para poder estar bien yo, para poder rendir mejor en todo lo que hago. Así que, pero el trabajo nocturno es
desgastante. Hay un episodio que se registra en el año 1987 de la muerte de tu papá. La poesía también te permitió rendirle un tributo, cerrar una herida. Sí, sí, yo he tenido tragedias en mi familia. La muerte muy temprana de mi papá. Mi viejo tenía 47 años cuando lo encontraron muerto acá en Cabo Buen Tiempo. Nunca se supo qué pasó y estuvo desaparecido un poco más de un mes. También mi hermano falleció joven. Ponerle nombre a las muertes de ellos fue un paso también muy importante, porque yo en realidad no lo podía mucho expresar en poemas. Y en el último libro que publiqué en el 2014 hay algunos poemas que un poco me sacaron esa cosa que yo tenía como nudo, que no sabía bien qué era, ¿no? Había mucha muerte en mi poesía, había una obsesión por la muerte. Y eso ahora fue mutando a otras cosas. Así que me sirvió lo que tiene la poesía o la escritura en general, algo de terapéutico, ¿no? Donde vos pones ahí todo y bueno, a mí me hizo muy bien sacarme los muertos de encima de alguna manera, ¿no? Se hace la presentación, o mejor dicho, sos el ganador de la impresión de esta obra, mi primer libro, que hace la municipalidad. ¿Qué es lo que cambia después desde lo personal, desde lo laboral, desde lo literario? Y para mí fue un cambio rotundo en un montón de cosas, o sea, mucho cariño hasta el día de hoy. Y yo no busco eso, o sea, no, en realidad yo siempre busqué en mi poesía poder liberarme un poco de mis fantasmas. Y todo lo que vino fue así un regalo, entonces a mí me cambió, sobre todo porque necesitaba publicar y necesitaba sacarme eso de encima, ¿no? Como decía Borges, que uno publica ya cuando ya ves que para dejar de corregir. Yo soy en ese sentido bastante obsesivo con el trabajo de la escritura. Entonces publicar ya fue algo muy lindo, ver ahí mi nombre, mis poemas. Si bien yo a ese libro hoy le haría un montón de retoques al Sábanas de Viento, le tengo un gran cariño también porque, bueno, me permitió dar a conocer ¿no? mi trabajo. Y bueno, desde hace 13 años que estoy... Sí, la poesía me acompaña desde hace en realidad 20 años, más de 20 años que estoy escribiendo. Sí. Plegarias de humo, año 2009. ¿Cuál es la temática? Plegarias del Humo lo reedité hace muy poco porque es un libro que tiene un giro interesante con respecto al primero. Son poemas breves y empiezo a buscar mi voz dentro de la poesía, ¿no? No tanto esta cosa medio de robar, por así decir, sino que mi voz se va como fortaleciendo, mi voz poética, digo, ¿no? Claro, claro. Y eso fue lo que a mí me interesó, o sea, no lo veo tan mal el libro, por eso lo reedité, y bueno, ese lo publiqué hace 10 años, y bueno, fue un giro, dentro de mi trabajo poético fue un giro, porque además a mí me gusta no quedarme en el lugar de confort de la poesía, ¿no? O sea, yo ya sé cómo se hace un remate en un poema breve, en el verso libre, y digo, bueno, con esto robo 10 años. Y la verdad que a mí no me interesa eso. Lo que me interesa es salir siempre de ese lugar de confort y hacer cosas, por lo menos para mí, que sean más... que el arte tenga que ver con la evolución, digamos, de uno, ¿no? Como trabajo. Cactus es casi... es un pasito más. Es un pasito más. Yo lo hubiese... Quizá los integrás a los dos. A Cactus y a... Porque tiene... es el último libro que escribí con títulos en los poemas. Yo después de Cactus ya no volví a titular poemas porque me parecía que ya no, que los poemas solos ya tenían que ir. Y bueno, y ahí después aparece Nadando con poemas breves sin títulos, que es un cambio para mí también eso, ¿no? Despojarme de los títulos de los poemas. ¿Y otros animales? Y Otros Animales es la gran obra. Otros Animales me costó muchos años, es poesía en prosa, poemas en prosa, que no había, que fue siempre una obsesión que tuve, pero que me costó mucho llegar a esa forma, digamos, ¿no? De construcción. Leí mucho a un poeta español llamado Antonio Gamoneda, y eso fue todo lo que fue mi fuente de inspiración, fue él, digamos, para escribir poemas en prosa, que era algo que yo no había hecho, y que bueno, que
A mí me gusta. Ese libro quizás es el que más me gusta de los míos. Yo tuve la oportunidad de leer una entrevista que te hicieron en una revista literaria de Buenos Aires, que decís que no te imaginás viviendo en otro lugar que no sea Río Gallegos. Y acá estoy medio enamorado del viento, tengo toda una historia con el viento. Soy bastante obsesivo con las cuestiones. Yo el otro día pensaba eso, ¿no? Me gusta salir por ahí a caminar y que me dé el viento. Y pienso que si el viento no existiera, para mí Gallegos tampoco tendría mucho sentido para estar. Así que me parece que eso es, no me imagino en otro lugar. Atardeceres como los que hay acá no he visto en otro lugar. Pero también hablas de la fantasía que tiene y el placer que tiene estar en Buenos Aires, por lo menos en alguna época del año, disfrutando de un lugar emblemático como la Avenida de Mayo, la Plaza de Mayo. Sí, son mis lugares en Buenos Aires. Yo he sido muy feliz en Buenos Aires. Como decía Sabina, al llegar a la Plaza de Mayo me pongo a llorar, algo así. Decía, bueno, a mí me pasa eso porque está toda la historia del país y porque lo que vivimos acá tan lejos, consumimos mucho lo que pasa en Buenos Aires. O sea, cualquier cosa. A mí, por ejemplo, me gusta mucho siempre me gustó mucho el fútbol. Soy coleccionista de la revista El Gráfico, donde pasaron un montón de grosos periodistas y muchos mencionan a lugares y vos decís esto, y estando allá a mí me pasaba eso, decir, o mismo con los escritores, hablaba de esto, de lo otro, qué sé yo, no sé, Cortázar, Pizarnik, un montón de escritores, poetas que hablan de Buenos Aires, y bueno, para mí era conocer eso era lo más, así que también me gusta mucho ir a Buenos Aires. Bueno, ¿y qué pasa acá en Río Gallegos con el movimiento de gente que escribe, que crea? Hay conjunción, hay unión, hay encuentro, o se vive como en el clima, en un espacio cerrado, sin interrelacionar. Sí, somos somos muy de pueblo chico, digamos, por ahí somos pocos y nos llevamos mal a veces, no nos juntamos. Lo digo yo porque yo no salgo a ningún lado, me gusta por ahí conversar con una persona, pero no en grupos. Pero sé que ahora hace poco se volvió a integrar lo que es la SADE, la comisión. Esas cosas me parecen interesantes. En su momento estuvo Letras del Viento, que se juntaban. Pero tenemos esa cosa de no... A diferencia de otras provincias dentro de Patagonia, ¿no? Yo estuve en Chubut hace un par de años y hay una movida muy interesante, sobre todo de talleres, en donde no es que publica cualquiera, se trabaja mucho en el taller y el producto de eso es en la publicación. Acá pasa al revés, acá se publica y después, si le da, se ponen un poco a ver qué es eso de la escritura. Entonces, mismo en Tierra del Fuego, el otro día veía unos libritos del fondo editorial de la provincia que son hermosos, y nosotros estamos así como alejados de todo eso, ¿no? Estamos medio ahí. Yo siempre lo digo esto desde el punto de vista de la chanza humorística. Tenemos la misma cantidad de habitantes que Islandia. Islandia produce audiovisuales para Netflix y nosotros la última gran producción que hicimos data de hace 22 años y se llamaba Bonifacio. Claro, sí. Estamos mal. Estamos muy mal a nivel cultural, no hay... Pero pasa, mira, yo en las últimas ediciones de mi primer libro, por ejemplo, que he estado de jurado, y la gente no se presentaban uno, dos, me acuerdo que otro quedó vacío, que no se presentó nadie, y en una ciudad de casi no sé, seríamos 120.000 personas, que nadie escribiera y que nadie presentara, porque además ese concurso no existía en otra parte del país, no es que en todas las provincias hay un concurso que te premian con la publicación de 500 ejemplares. No, eso era algo muy lindo de la gestión de acá, de la intendencia. Y pasaba eso. Las últimas ediciones de mi primer libro del concurso, ya la gente no se presentaba. Increíble eso. O sea, vos lo contás afuera y decís... No te lo crees. No te lo creen las cosas que pasan acá. Jorge, muchísimas gracias por estar en este espacio. No, gracias a vos por la invitación.